Vamos a hablar un poco de espirometría. Para entender la espirometría es importante conocer lo que son los volúmenes que mi pulmón maneja. Ya que la espirometría pues se basa básicamente en eso. Tiene el objetivo de medir el volumen y la capacidad pulmonar. Para eso es importante conocer estos volúmenes. De manera normal y sin un esfuerzo, nosotros en manera normal, en reposo, nosotros manejamos un volumen corriente. Este volumen corriente entonces pues es una inspiración y una expiración. Es un volumen aproximadamente de 500 mililitros. Y eso lo hacemos de manera normal. Incluso a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Luego si seguimos lo que son estas ondas, vemos que hay un pico. Este pico representa básicamente desde que termina una expiración normal. Esta curva representa el volumen de reserva inspiratorio. ¿Esto qué representa? Bueno, pues es una inspiración forzada. En este momento yo estoy con mi volumen corriente y de repente genero una inspiración forzada. Eso es mi volumen de reserva inspiratorio. Después, si continuamos con el gráfico, vemos que hay una curva que desciende, pero vamos a tomarlo en cuenta desde que si este volumen corriente siguiera, vemos que justo caería en el momento que nosotros hacemos una expiración normal. Entonces, desde que hacemos una expiración normal, nosotros también tenemos la capacidad de generar una expiración forzada. Es decir, en este momento estoy con mi volumen corriente, inspirando y expirando de manera normal y de repente saco todo el aire. Eso es el volumen de reserva expiratorio, que sería representado con esta curva desde este punto, desde el punto en el que yo generé una expiración normal. Entonces, desciendo toda esta curva y representa aproximadamente unos 1100 mililitros. Entonces, mi volumen corriente de 500 mililitros, mi volumen de reserva inspiratorio aproximadamente de 3000 mililitros y mi volumen de reserva expiratorio aproximadamente de 1100 mililitros. Luego vemos aquí abajo que tenemos un volumen residual. Este volumen residual es aproximadamente de 1200 mililitros. ¿Qué representa este volumen residual? Este volumen residual básicamente es el volumen que queda en mi pulmón después de una expiración forzada. Básicamente mi pulmón no puede quedarse sin aire, porque recordemos que si esto pasara, bueno, pues mi pulmón tendería a colapsar. Es por eso que este volumen residual siempre queda ahí. Y es después incluso que lo podemos encontrar después de una expiración forzada. Entonces, ¿cuáles son los volúmenes? En resumen, volumen corriente, que es de 500 mililitros, mi volumen de reserva inspiratorio, que es de 3000 mililitros, mi volumen de reserva expiratorio, que es de 1100 mililitros, y mi volumen residual, que es de 1200 mililitros. En un momento haremos cuentas para sacar toda mi capacidad. Ahora, vemos el primer concepto que es la capacidad inspiratoria. ¿Qué representa la capacidad inspiratoria? Pues básicamente la capacidad inspiratoria es la suma de mi volumen corriente más mi volumen de reserva inspiratorio. Y representa la capacidad que tiene un individuo para inspirar forzadamente después de una expiración normal. Entonces, si tengo 500 mililitros más mi volumen de reserva inspiratorio que son de 3000 mililitros, bueno, pues tengo aproximadamente entre 3500 y 3600 mililitros. Luego tengo mi capacidad vital. ¿Qué pasa con la capacidad vital? Bueno, la capacidad vital es básicamente la capacidad que tiene un individuo para inspirar forzadamente y expirar forzadamente también después de manejar un volumen corriente. Esto está representado entonces por la suma de mi volumen corriente más lo que es mi volumen de reserva inspiratorio más mi volumen de reserva expiratorio. Entonces, si aquí ya tenía yo 3500 más 1100 son 4600 mililitros. Esa es mi capacidad vital y clínicamente está representado como mi función pulmonar. Luego tenemos la capacidad residual funcional. Esta básicamente es la suma de mi volumen de reserva expiratorio, que dijimos que es de 1100, más mi volumen residual, que son 1200. Entonces son aproximadamente
2300, mi capacidad residual funcional. ¿Qué representa la capacidad residual funcional? Bueno, este es el volumen que queda en mi pulmón después de que yo generé básicamente una expiración normal. Si nosotros siguiéramos esta línea del volumen corriente, ya dijimos que caería justo aquí y básicamente me quedaría todo este volumen. ¿Sale? Esa es mi capacidad residual funcional y representa básicamente que hay un equilibrio entre los movimientos de inspiración y expiración. Recordemos que en nuestro pulmón, pues estos movimientos de inspiración y expiración están equilibrados por varias estructuras, desde que lo que son las presiones intraalveolar, lo que es la presión intrapleural y también lo que es la presión atmosférica. Entonces, cuando nosotros estamos inspirando, recordemos que estas presiones van cambiando y que la presión intrapleural tiene que volverse negativa y que hay también una expansión torácica. Entonces, toda esa expansión y luego esa retracción para la expiración debe de estar en equilibrio y básicamente eso está representado por esta capacidad residual funcional, porque si esto estuviese alterado, básicamente nos hablaría de que mi paciente no tiene una buena función de eliminar el aire que está inspirando. Esto es básicamente lo que representa la capacidad residual funcional. Y finalmente tenemos la capacidad pulmonar total, que es básicamente lo que es el volumen que un individuo tiene como es la capacidad de volumen que un individuo puede inspirar. ¿Sale? Entonces es el volumen total que un pulmón maneja. ¿Cómo lo saco? Bueno, pues simplemente mi capacidad vital, que son 4600 mililitros, le sumo el volumen residual, que son 1200, pues me da un volumen total de una capacidad pulmonar total de 5800 mililitros. Y esto tiene bastante relación con lo que es la frecuencia respiratoria, porque recordemos que la frecuencia respiratoria es aproximadamente entre 12 y 18 repeticiones por minuto. Entonces, si yo tengo un volumen corriente de 500 mililitros normalmente, si yo genero unas 12 repeticiones por minuto, que es, digamos, lo que hacemos nosotros en reposo, bueno, pues eso lo multiplico por 500 mililitros, pues son 6000 mililitros. Entonces ahí está la relación entre la capacidad pulmonar total, que varía pues entonces desde 5800 mililitros a 6000 mililitros, lo que son básicamente 6 litros. Y eso son básicamente lo que representa esta gráfica con respecto a los volúmenes y las capacidades pulmonares que se miden en la espirometría.